esta tarde, bienvenidos sean a la casa del Señor. Y hay algo que... No. ok. Como bien sabemos, el tiempo que estamos viviendo, vamos por el tercer mes del año, pero en el mundo creyente, pues cristiano, ¿verdad? Porque el mundo es tan extenso que hay variedad de creencias y tanta cosa. Pero en el mundo creyente, cristiano, estamos viviendo días que se conmemoran el padecimiento de nuestro Señor Jesucristo hace 2000, si ponemos fecha, hace 2025 años, ¿verdad? 2025. Pero bueno, el mundo viene a un reconocer la obra de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Una vez al año se conmemora en estos días que se conoce como Cuaresma. Pero los que verdaderamente hemos ya creído en Cristo Jesús, no es de una vez al año, sino que es todo el tiempo. Todo el tiempo. Porque Él está en nuestro corazón. Y Él nos da ese recordatorio de que Él estuvo aquí en la tierra, derramó su sangre, dio su vida por nosotros. Nosotros no celebramos una fecha específica, sino que lo hacemos todo el tiempo, porque a eso nos ha llamado Él, ¿verdad? A que nosotros caminemos en la voluntad de Él y asimismo ser testigos de lo que Él vino a hacer aquí a la tierra. Porque hay muchos que todavía no lo conocen. Saben de Él, han oído mucho oír de Él, pero en sí no lo conocen como es Él. Yo creo que nosotros apenas estamos empezando a conocerlo, a pesar de que hay Espíritu Santo en nosotros. Pero el conocer a Cristo Jesús, eso lleva más allá únicamente solo el entendimiento, conocimiento, sino que hay algo más profundo de conocer a Cristo Jesús. ¿Cómo habló Él? ¿Cómo Él habló a sus discípulos? ¿Cómo Él trató a sus discípulos? ¿Cómo Él le habló a las multitudes que le oían? ¿Cómo Él le habló a la gente que no lo quería en ese tiempo? Entonces el Señor vino a enseñar tanto, mis amados hermanos, que al final del Evangelio de Juan, en el capítulo 21, dice de que si se hablara todo lo que el Señor hizo aquí en la tierra, dice que no cabrían los libros para mencionar todo lo que Él hizo en esta tierra en el tiempo que Él estuvo habitando aquí como hombre, como Dios hombre. ¿Cuánto fue lo máximo que Él estuvo aquí en la tierra? Unos dicen que fueron como 33 años y medio, ¿verdad? 30 años que Él vivió su vida familiar y social, podríamos decir así, y 3 años y medio de ministerio. Pero, como yo lo dije la otra vez, que probablemente los estudiosos dicen que, algunos estudiosos dicen que probablemente Él vivió 40 años aquí en la tierra, porque el Señor siempre se manifiesta en 40, 70, y así, números que el Señor pone muy bíblicos. Pero bueno, ahora vamos a entrar a la palabra y vamos a ver qué es lo que el Señor nos habla
a través de su santa palabra. Y yo les voy a invitar a que abramos precisamente en el Evangelio de Juan, versículo 16 y capítulo 16, perdón, y versículo 1. Aquí el Señor ya se está despidiendo. Se está despidiendo de los suyos. Se está despidiendo de la tierra donde Él caminó. Porque Él ya ahí está camino para ir a la cruz. Ustedes saben de que antes de que Él padeciera, Él preparó a su discipulado. Él les previno de todo lo que iba a venir después de que Él se fuera. Si contra Él vinieron potestades, vinieron como para querer destruirlo durante el tiempo que Él estuvo con vida humana aquí, se levantaron enemigos en contra de Él. Saliendo Él del Jordán, después de haberse bautizado, saliendo del Jordán, fue llevado al desierto para que el mismo diablo lo tentara. Él, el Hijo de Dios, un hombre que no tenía pecado, no tenía nada como para que Él fuera asediado por el mal. Pero sin embargo, Él fue tentado. Ahora imagínense nosotros cómo estaremos. Si no fuera por Él, hermano, ya nos hubieran comido. Ya el enemigo ya nos hubiera destruido. Intentó antes de que nuestro Señor Jesucristo viniera a nuestra vida. ¿De qué no nos libró el Señor? Cuando uno viene y está caminando sin Cristo Jesús en su corazón, uno hasta muchas veces es atrevido por la clase de vida que uno lleva. Uno atenta con la vida misma de uno, creyéndose uno un valiente, un veraz y tanta cosa. Y uno se mete a peligros. Pero sin embargo el Señor en medio de todo eso nos guardó. A cada uno nos guardó en el camino que nosotros andábamos sin Cristo Jesús en el mundo. Nos expusimos a muchas cosas. Yo no sé si usted lo reconoce, pero yo reconozco mucho de lo que yo fui capaz antes de conocer a Cristo Jesús. Aunque yo sabía de Él, porque desde niño a mí me enseñaron el temor a Dios, pero no tanto, ¿verdad? Porque con todas las cosas que hice. Pero sin embargo la misericordia de Dios me alcanzó y me hizo ver de lo mal que yo andaba. Y que por misericordia Él me perdonó la vida. Entonces aquí vamos a ver cómo Él le habla a su discipulado antes de su partida, porque ya iba a ir camino a la cruz. Y en el versículo 1 del capítulo 16 de Juan dice: les digo estas cosas para que no pierdan su fe en ¿quién? En mí. Qué bonito. Qué bonito, porque aquí el Señor ya les empieza como a preparar, como a quererles decir, yo ahorita estoy aquí con ustedes, ustedes están guardados por mí. Porque cuando algo venía en contra de sus discípulos, el Señor era el que ponía la cara por ellos. Cualquier cosita, venía un fariseo y le decía: ¿por qué tus discípulos no hacen esto? ¿Por qué tus discípulos caminan así? ¿Por qué tus discípulos hablan así? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y el Señor siempre ponía la cara por ellos. Pero llegó el momento en que Él los estaba preparando porque iban a quedarse solos. Aparentemente, porque más adelante les dice: pero va a estar otro con ustedes
que es igual que yo. Y Él va a estar en ustedes y Él los va a llevar a toda verdad. Porque Él les va a recordar las palabras que yo les he hablado. Entonces veamos qué Señor tan maravilloso el que nosotros tenemos. Yo no sé si usted lo reconoce, pero yo reconozco el Cristo de la gloria que vive en mí. Y que Él está para auxiliarme en cualquier momento que yo me encuentre mal. ¿Por qué? Porque Él ha dejado su espíritu que mora en mí. Y en el momento que yo voy a hacer algo que a Él no le agrada, el espíritu rápido me avisa. Inmediatamente me habla y dice, eso está mal. Aunque no oigo su voz, no lo veo, pero lo siento. Y eso mismo me hace a no hacer cosas graves que vengan a dañar mi vida espiritual delante del Señor. Faltas tenemos todos. Todos somos pecadores, ya no a la manera del mundo, pero ¿quién no peca, hermano? ¿Ah? ¿Quién puede decir, yo ya no peco? Todos le fallamos a Dios. Pero la misericordia de Dios es tan grande que Él está sentado a la diestra del Padre, pero está abogando por nosotros. Porque Él no nos va a dejar, nunca nos va a dejar. Él siempre va a estar con nosotros. Esa es la garantía que nosotros tenemos con Él. ¿Por qué? Porque aquí Él está hablando a su discipulado y le dice, les digo estas cosas para que no pierdan su fe en mí. Hermanos, veamos esto. ¿Será fácil perder la fe? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? Hablemos. ¿Será fácil perder la fe? Creo que sí. Hay gente que yo veo que sí, porque hay mucha gente que yo he visto, pero digamos que todavía son cristianos, ¿verdad? Dicen que son cristianos, son cristianos. Pero cualquier cosa algo que les falle, no, eso es mentira, aquí puya, ¿no? ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? La semilla era la misma. Sí. El sembrador tiró la semilla en la palabra, pero la semilla cayó en diferentes terrenos. Hubo semilla que cayó a un lado del camino, otra que cayó entre pedregales, otra entre espinos, y semilla que cayó en buen terreno. Sí. Hermano, esa semilla que cayó en buen terreno no es fácil. Dio fruto, sí. Se nutrió y no fácilmente cae. Pero los que cayeron en pedregales, en espinos, a un lado del camino, hermanos, ahí es donde se tambalea aquel que es cristiano. Porque ustedes saben cuál es el resultado de cada lugar, cada terreno que cayó, la misma semilla. Pero el fruto no fue el mismo. O sea, el crecimiento. Entonces aquí vemos de que para muchos es fácil perder la fe. Para muchos es emoción cuando uno viene a Cristo Jesús y uno empieza a sentir aquel deseo de buscar al Señor y uno empieza con una dinámica que esto y lo otro, pero se va apagando a según cómo uno viene a tomar las cosas que el Señor le ha dado a uno y cómo uno lo agarra en responsabilidad. Cuando uno viene y agarra las cosas y viene, pero se asesora quién le está enseñando a uno. Porque déjeme decirle que el Señor dejó hombres para que instruyeran la iglesia, ¿sí o no? Todos somos la iglesia. Y todos necesitamos de alguien que nos instruya. Primero el Espíritu Santo que mora en nosotros. Y luego aquel que nos está enseñando. El estar oyendo la palabra del Señor continuamente
Eso nos va a mantener siempre despiertos en el Señor. Siempre nos va a mantener con el fuego del Espíritu Santo. Eso nos va a mantener en que no fácilmente vamos a doblegar cuando vengan los ataques del enemigo, que el enemigo es el que se encarga de ver cómo debilita al creyente y de qué manera actúa. El enemigo es astuto, hermano. El enemigo pone muchas cosas en el caminar del cristiano, en el cual fácilmente se puede desviar. Hay muchas cosas, hay muchas trampas que el enemigo pone para que el creyente caiga fácilmente cuando no está bien nutrido en la palabra del Señor y luego oír el Espíritu. El oír el Espíritu Santo es bien importante, mi amado hermano. No es únicamente solo de acudir a la iglesia, de ir a pasar un buen tiempo ahí con los hermanos, sino que también hay que ver cómo el Señor obra en uno, cómo el Señor lo invita a uno a abandonar áreas que a uno le estorban para que uno pueda crecer en el Señor. Hay quienes no logran crecer, no logran desarrollarse porque no se nutren. Pero aquí las cosas van más allá todavía. Porque el Señor viene y les advierte una de las trampas que pone el enemigo es, en el versículo 2 y les dice, los expulsarán de las sinagogas. Y aún llegará el momento en que cualquiera que los mate creerá que así presta un servicio a Dios. Bueno, aquí hay dos argumentos, si le podemos llamar así. Una, de que están en el peligro de que los expulsen. Ahí habla de sinagoga, pero en nuestro tiempo sería la iglesia, ¿verdad? Y eso sucede mucho. No que literalmente le digan al cristiano, al creyente, ¿sabe qué? Usted aquí ya no es bienvenido. Haga el favor de alejarse porque usted aquí no cabe. No. Entre los mismos creyentes, entre las mismas relaciones, entre el mismo convivio, entre esto y lo otro, hermanos, ahí viene aquel que no ha nacido de nuevo y llega a tener alguna molestia dentro de la congregación. Lo primero que surge, y eso se oye hasta la saciedad, mi amado hermano, que dice, no, aquí no hay amor, aquí esto, aquí hay lo otro, yo mejor me voy a buscar otra iglesia donde yo pueda sentir que allí me quieren. Sí, es que va. ¿Y qué pasa? Se fue. ¿Qué es lo que hizo el enemigo ahí? Sacarlo del lugar donde el Señor ya lo había puesto. Y donde tenía que dar raíz. Donde tenía que crecer. Pero por ser todavía una criatura, alguien recién nacido, porque si ustedes bien lo saben, es de que cuando uno viene a Cristo Jesús, uno es una nueva criatura. Nuevo nacimiento. En donde a uno muchas veces hasta lo tienen que chinear, porque como uno no entiende nada de estas cosas, ¿verdad? Entonces viene el Señor como tiene siervos y tiene esto, y cuando uno se asesora de alguien que verdaderamente le enseña a uno cómo mantenerse uno firme delante del Señor, delante de la congregación, delante del moverse de la congregación y todo, uno va viendo, va aprendiendo y va conociendo también. Porque eso nos pasa a todos. Que conforme uno va caminando en la congregación, el tiempo y el desarrollo, y uno se aguanta porque no todo le cae bien a uno, ni uno le cae bien a todos. ¿Verdad? Entonces viene aquel y empiezan los roces y todo eso, pero en todo, aguántate, esto va a pasar, no ignorarlo aquí, pero y vas a ver que
al poco tiempo va a ser tu hermano y se van a amar mucho porque se van a entender los dos. Hermanos, cuando hay alguien que venga bien con un consejo y que lo mantiene a uno, ahí sí que despierto en una gran congregación. Ahora cuando la congregación pequeña, pues todos nos entendemos. ¿Sí o no? Pero cuando ya la congregación es grande, ahí hay roce de todo, hermano. Porque delante de Dios todos somos piedras. ¿No? Somos piedras vivas. Y las piedras se rozan. Algunas hasta se quiebran. ¿Verdad? Pero es el trato dentro de la iglesia, dentro de la casa de Dios. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver. De que cuando viene el consejo, y principalmente el consejo del Espíritu Santo, hermano, que es el que nos mantiene vivos, es el que nos mantiene unidos. Porque le aseguro que una iglesia sin Espíritu no habría iglesia. Porque el que mantiene vivo a la iglesia es el Espíritu Santo. Y luego los siervos que el Señor tiene allí para que la iglesia crezca sana delante de Él. Pero gloria a Dios cuando uno está dentro de una iglesia sana. Pero ¿qué tal donde la iglesia desde el liderazgo empieza mal? La congregación va a estar mal. Pero también que ahí hay mucho entendimiento porque muchos que están en lo mismo. Se acostumbran a lo mismo. Pero allí es donde tenemos que ver la obra de nuestro Señor, la advertencia del Señor, ¿verdad? Porque ahí habla hasta de muerte. El Señor también habla de que ahí van a ver quienes hasta muertos van a parar. ¿Por qué? Porque están dentro de un lugar que... Ya vienen los troncazos. Están dentro de un lugar que es un campo de batalla. La iglesia, dentro de la iglesia, ese es el campo de batalla, hermanos. En el mundo todo el mundo camina igual. Los cristianos, si mucho, tal vez ¿cómo le digo? No los ofenden, sino que los insultan. Que ahí va un aleluya, ahí van aquí, un allá, pero es el mundo. Pero dentro de la iglesia, ahí son los tunazos que se da uno. Porque es dentro del mismo creyente que están los percasos, hermanos. ¿Acaso no dentro del vientre de Rebeca había guerra entre dos hermanos? Estaba Esaú y Jacob, a ver quién de los dos salía primero. ¿Verdad? Dentro de la misma casa de Dios están los tunazos. El Señor les advierte, porque aquí no les advierte del peligro del mundo, les advierte del peligro religioso en que se encontraban ellos. Primero que los van a expulsar de la sinagoga. Y luego que los matarán algunos. Y los que lo hacen creyendo que le están sirviendo a Dios. Eso es tremendo, hermanos. La hermana Nati está mencionando a Saulo. Saulo era un hombre que le tenían a él gran respeto, gran admiración. Era un hombre muy religioso que en él aparentemente no había pecado. ¿Por qué? Porque él era entregado a su religión. Pero que delante de Dios él era enemigo de la cruz. Y luego el celo por el amor a Dios que él le tenía, lo empujaba para ir a buscar cristianos y meterlos a las cárceles. Creyendo que le estaba sirviendo a Dios. Entonces, esa es una ceguera religiosa, hermano. Y lamentablemente, esa es una área contra la que hay que pelear, contra el espíritu religioso que hay dentro de las iglesias. Hermanos creyentes que con la misma palabra hieren a otro,
creyéndose superiores a los otros. Entonces las luchas son fuertes ahí. Y sin embargo, el que tiene control de todo es nuestro Señor Todopoderoso. ¿Por qué? Porque en medio de las luchas, en medio de las batallas que hay, el Señor ahí está probando a su iglesia. El Señor ahí está viendo quiénes son fieles y quiénes son los infieles. Cuando viene el Señor y habla de la parábola del trigo y de la cizaña, primero fue sembrado el trigo, ¿sí o no? Fue lo primero que el Señor puso en su terreno, un terreno limpio, uno que el Señor lo preparó bien para poder poner ahí su semilla, buena semilla. Y Él dejó a sus siervos ahí a que lo cuidaran y todo. Pero esos siervos se durmieron, hermanos. Por eso el Señor no confía de todo en los siervos. Los tiene ahí a su servicio. Pero el que maneja todo el terreno es nuestro mismo Señor. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que los siervos se durmieron y en el momento que ellos quedan dormidos, llegó el enemigo y fue a sembrar la mala hierba, conocida como la cizaña. Entonces, ahora aquí vemos de que dentro de la casa del Señor hay dos simientes. Está la simiente del Señor y la del diablo, representado en la cizaña. Y el Señor no lo quitó, porque los siervos le dijeron: Señor, ¿quieres que vayamos a arrancar la cizaña? No, dejen que crezcan juntos. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era el propósito de que crecieran los dos igual? Porque se parecen. Ahí es donde el Señor va a sacar lo puro de su iglesia. Ahora no se diga, mi amado hermano, la novia está dentro de ese mismo ambiente, dentro de ese mismo campo, también ahí está la novia. Porque hay iglesia fiel, iglesia infiel. Pero dentro de la iglesia fiel, de la buscadora y todo, también ahí va a surgir la que se va a casar con el Cordero. Hermanos, si esta lucha no es por gusto, no es porque aquí, ¿para qué estamos aquí? No, si ya nos metieron, gloria a Dios. Si ya estamos dentro de la casa, gloria a Dios. No hagamos por salir, porque lo que hay afuera, hermanos, está peor todavía. Porque allá sí nos van a matar. Y allá no va a haber salvedad, porque si morimos sin Cristo Jesús, ¿quién nos va a defender? ¿Quién nos va a sacar de la muerte segunda? Que ahí va directamente el diablo y todos sus seguidores. Pero lamentablemente, mis amados hermanos, muchos no han logrado todavía entender el por qué vienen pruebas bien fuertes dentro de la iglesia de Cristo Jesús. Hermanos, esto es bien tremendo. ¿Saben por qué? Porque mientras que uno vaya caminando en medio de todas esas cosas que se ponen en el camino de uno, y uno va pasando todo lo que se le interpone a uno, llega un momento en que uno llega a ser vaso útil en la mano del Señor para auxiliar a otros débiles en la fe. Hermanos, eso tenemos que ver nosotros, el crecimiento en nuestra vida. No podemos seguir caminando únicamente solo el asistir a la iglesia y se terminó el servicio, ahí nos vemos el siguiente domingo. Y encima de eso, cristianos de un día a la semana, hermanos, eso es tremendo. ¿Cómo va a haber relación así? Hermanos, cuando el Señor lo pone en un lugar a uno, es para que uno ahí brote. Y después de ser únicamente uno creyente que ha nacido de nuevo y que ya sabe lo que el Señor tiene para uno, uno tiene que ambicionarlo. En ese sentido entra la ambición. Uno tiene que desear algo más.
Porque estos discípulos el Señor no lo dejó así. El Señor les empezó a advertir. ¿Por qué? Porque ellos iban a ser la punta de lanza después que el Señor partiera a su gloria. Ellos se quedaron aquí y a través de ellos nosotros ahora estamos aquí también celebrando a nuestro Señor. Amén. El Señor se iba a ir. El Señor iba a entregar su vida por causa nuestra. Pero Él no se iba a quedar aquí. Él iba a volver Amén. a su trono. Iba a volver del lugar de donde Él salió. Pero Él sabía que si Él vino aquí, era porque Él iba a venir a recuperar, ¿qué dice la palabra? Lo que se había perdido. Entonces Él lo encontró. Lo encontró, mi amado hermano, nos encontró a nosotros. Amén. Sí, démosle gloria al Señor, démosle palma. ¿Sabe por qué? Porque nosotros éramos esa perla preciosa que Él encontró en ese terreno. Amén. Aleluya. Y Él al ver eso bello que encontró, dijo, no, esto vale, esto es precioso. Y entonces, ¿qué creo que hizo? Que lo escondió. Perdón, lo escondió. Porque Él va a volver para tomar el terreno y también su preciosa que dejó escondida, que somos nosotros. Amén. Gloria a Dios. Entonces, en medio de esto, versículo 3 dice, esto lo harán porque no nos han conocido, ni al Padre, ni a mí. ¿Qué les parece? Aquí el Señor está hablando de los fariseos, para que nos entendamos mejor. Porque Él está en Israel, ¿verdad? Allá fue donde Él llegó a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Entonces Él les empieza a hablar a sus discípulos de los fariseos, porque eran los religiosos de ese tiempo y eran los que odiaban a Jesús. Eran los que buscaron matar a Jesús desde un principio. Él no fue de que hasta que el Señor empezó con su ministerio, a Él lo quisieron matar. O sea, el diablo quiso matar al Señor por medio de Herodes desde su niñez, desde su nacimiento. Cuando aquellos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando, ¿dónde queremos ver al rey de los judíos? Y Herodes, ¿cómo está la cosa? A mí me andan buscando, no, ustedes, un payaso ahí. Andamos buscando al verdadero, al que acaba de nacer. Y vimos su estrella. Ay, hermanos, ellos iban guiados, no por hombres, iban guiados por las potencias que Dios tiene en los cielos, por una estrella. Ay, hermanos, esos hombres iban guiados, no iban solo por llegar donde querían llegar, no llegaron al lugar indicado, pero siempre hay algo que uno dice, pero ¿por qué tuvieron que ir a preguntar al palacio? ¿Por qué no fueron mejor a preguntarle a la gente de pueblo? Porque muchas veces la gente de pueblo, hermanos, tiene más entendimiento y sabiduría que el sabelotodo. Pero no, ellos fueron al palacio y le fueron a preguntar directamente al enemigo. Y le dicen, ¿dónde está el rey de los judíos? Y Herodes, perdón, si una cosa, el pueblo de Israel sabía de que su Mesías iba a venir y que iba a venir de una virgen. Y entonces cuando viene Herodes y le dice, parece que no sé qué mal es, entonces vayan, búsquenlo. Cuando lo encuentran,
me vienen a avisar para yo ir y adorarle. Inmediatamente Herodes viene y va con los sabios y los sabios le dicen, no, el Cristo va a nacer en tal parte y allá, por medio de una virgen y esto y lo otro. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando llegaron estos hombres del oriente y le rindieron adoración al niño y todo, dejaron los presentes y cuando ellos iban a volver, un ángel les habló, no vuelvan a Herodes, váyanse por este otro lugar. Herodes se enojó. Herodes se enojó y dijo, pero ¿cómo es que me hicieron esto? Y entonces, como no sabía quién era, mandó a matar a los niños de 2 años para abajo. ¿Cuántas vidas se perdieron para salvar la vida de nuestro Señor Jesucristo? Ahora veamos algo. ¿No era más valioso la vida de nuestro Señor Jesucristo como niño que la de Herodes? ¿Ah? ¿Qué creen ustedes? Era el Hijo de Dios. Y por lo tanto, el Padre pudo haberle dicho a José, José, tranquilo, yo ahorita me encargo de todo. El Señor le hubiera puesto a Herodes una enfermedad terminal. Y ahí se termina el problema. Pero no. El Señor le dice a José, prepara al niño, a tu esposa, y huyan para Egipto. Señor, ¿no será más fácil que nos metas en un escondrijo aquí en lo que se le pasa la furia a este señor? No, José tuvo que preparar ahí a la mujer, al niño y salir huyendo. Nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo, el Dios Todopoderoso, tuvo que salir huyendo del enemigo. Porque hay propósito, mi amado hermano. Cuando nosotros verdaderamente estemos en un lugar equivocado, que se entienda bien, cuando estemos en un lugar equivocado, el Señor, por el Espíritu, le dice a uno, sal de ahí. Porque ahí puede haber causa de muerte espiritual, por supuesto. ¿Acaso no el mismo Señor dice, sal de en medio de ellos, pueblo mío? ¿De quién? De los religiosos. Entonces en todo hay entendimiento, mi amado hermano. En todo el Señor le habla a uno para que nosotros crezcamos y lleguemos al final. Porque la carrera es larga, la carrera no es de que me metí aquí a esto y por corto tiempo o por tiempo definido, no, por toda la vida. El ser cristiano es toda la vida. Entonces vemos aquí de que viene el Señor, le declara esto a sus discípulos. ¿Por qué? Porque los que iban a perseguir a los creyentes no conocían ni al verdadero Mesías ni al Padre Dios de los ejércitos. A ninguno de los dos. Aunque se llamaran cristianos, aunque se llamaran como se llamaran, no conocían a quién creían ellos que le estaban sirviendo. Saulo, ahí entra Saulo. Saulo ya sigue, ¿verdad? Y bien puede ir a Primera de Corintios, donde él da referencia de quién era él. Los filipenses también ahí él, cómo era él. Era celoso de todo, pero que sin embargo Dios lo tenía escogido a él, pero él estaba en el lugar equivocado. Entonces, ¿cómo fue que lo sacó el Señor de ahí? Tirándolo a tierra, quitándole el orgullo, dejándolo ciego.
dejándolo ciego, hermano, para que no mirara nada. Entonces, ¿cómo fue que Saulo de Tarso vio a nuestro Señor Jesucristo? Si cuando él vio la luz, se quedó ciego y tirado en tierra. Ahí el famoso Saulo, el invencible, el que él solo con tronar los dedos y se hacía todo lo que él decía, ahí tirado en ese piso, inservible. Porque si hubiera puesto de pie, ¿para dónde iba a caminar? No miraba. Lo que lleva la religión, hermanos, los vuelve ciegos. Lo que lleva el rechazar. ¿Deseas algo? Lo que lleva el rechazar a nuestro Dios. Le viene una ceguera espiritual que aunque quiera ver, no lo puede ver. Lo vemos ayer en el discipulado. En donde cuando viene Dios y pone algo, aunque quiera, hermano, no puede salir de ahí. Hasta que no venga y reconozca que hay un Dios todopoderoso, como Nabucodonosor. ¿Qué le pasó a ese rey? Como animal. Hermanos, mire, una cosa es hacerse y otra cosa es que lo hagan. Porque a él lo volvieron animal por 7 años. 7 tiempos comiendo paja. Mi hermano, eso es que castigo ese. Sin meterse con Dios es cosa seria. Más vale que mejor entendamos nosotros, porque yo no quiero llegar ahí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces viene el Señor y les digo esto, para que cuando llegue el momento se acuerden de que yo se lo había dicho ya. ¿Qué es lo que aquí viene el Señor a hablarle a sus discípulos? Porque Él está hablando con sus discípulos. Es de que ellos no iban a ser liberados de todas las pruebas que iban a venir sobre ellos. El Señor les advirtió: a mí me van a llevar a la cruz. A ustedes también. Ahora, ¿qué es lo que nos dicen a nosotros? Porque nosotros somos seguidores de Cristo Jesús. Nos llamamos cristianos. Y estamos expuestos. Dice que nosotros estamos expuestos todo el tiempo a que el enemigo venga y nos dé mate, dicen allá en mi tierra. ¿Verdad? Pero ¿qué es lo que dijo el Señor? Perdón. Me dejan tomar un poco de él porque ya me dicen de que por qué me pongo a tomar té aquí. Hacerte moverte así lejos. Ya tenemos un poquito de tiempo, así que gracias. Bueno, el Señor le advirtió a su discipulado de que lo que él iba a padecer, ellos también iban a padecer. Pero sin embargo, ahí hay grupos. Y esos grupos los vamos a ver en el mismo discipulado. Porque él tomó a 12 hombres, ¿cierto? Pero no los 12 estaban creciendo al mismo nivel. Según como se dio el discipulado, así fue como recibió del Señor. Pero de que todos iban a padecer, iban a padecer. En diferente forma, no a la manera de él, pero de que iban a llegar a donde él llegó y ellos también iban a llegar. Veamos aquí. ¿Quién fue el primer mártir? Esteban. Bueno, está Esteban, ¿verdad? Pero él fue un diácono después del discipulado.
porque el discipulado se compone por 12 apóstoles. Pero el primer mártir del discipulado de Cristo fue Jacob. A Jacobo lo cerraron. Más o menos es lo que cuenta la historia. Él fue el primer mártir. Y de ahí siguieron los otros. Y hay historia de cómo cada uno fue muriendo de diferente forma. A Pedro lo crucificaron igual que el Señor. Ahora dicen de que la historia cuenta que Pedro pidió que a él lo crucificaran de cabeza porque no era digno de morir como su maestro, ¿verdad? Pero eso no dice la palabra, eso dice la historia. Pero a él lo crucificaron. El único que quedó vivo fue Juan, porque el Señor así lo dijo. Si yo quiero que este quede vivo hasta que yo venga, ¿qué? ¿A ti qué? Le habló a Pedro, ¿verdad? Pero sin embargo, ¿dónde fue a parar Juan? Juan no fue a parar a un palacio, fue a parar a una isla. Juan fue a parar a la isla de Patmos. Pero ahí, ¿qué fue lo que vivió Juan? El Apocalipsis. Ahí le revelaron a él el libro de Revelaciones, o sea, el Apocalipsis que conocemos nosotros. Pero, ¿qué pasa? De que ahí él no vivió placenteramente. Él ahí estaba exiliado, él ahí estaba, hermanos, ¿qué era su alimento? ¿Qué era? No sabemos, hermano. Pero según sé que Juan le fue mal. Pero sin embargo él estaba fuerte, estaba vivo a través del Espíritu que estaba en él. Y a él no le importó la condición en que él terminó ahí en la isla de Patmos. Cada uno de ellos fue muriendo de esa manera, glorificando a Dios. Y dice que ellos encantados de la vida porque estaban dando la vida por su maestro. Y todavía no eran capaces de llegar a la manera que llegó nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo fue glorificado el doble de lo que Él tenía antes. La gloria que Él tenía la tuvo mayor, porque cuando Él venció, todo fue puesto en las manos de Él. Hasta el día de hoy, Él es el que controla todo, mi amado hermano. Amén. Absolutamente todo. Aquí vemos todos los relajos que hay aquí en la tierra, que los países se agarran aquí, se agarran allá, que por qué no ayudan aquí a este, que por qué están defendiendo esto, y así se mantiene la historia humana. Pero el que tiene control de todo es esto, nuestro Señor Jesucristo. Y si Él tiene el control de todo, ¿tendrá Él el control de nuestra vida? Amén. Hermano, mire, déjeme decirle algo. Él controla todo. Pero lo que no controla son nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él nos ha dejado nuestra voluntad. Y somos nosotros los que decidimos si oímos la voz de Él, si le obedecemos a Él y si caminamos como Él caminó aquí en la tierra, porque a eso nos llaman, a caminar como Él caminó aquí en la tierra. Y Pablo se atrevió a decir, imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo. Entonces ahí está donde nosotros tenemos que ver y calibrar nuestra vida, mi amado hermano, delante del Señor. ¿Sí o no? Pero sin embargo, Él tiene el control de todo. ¿Por qué? Porque Él no nos va a dejar como estamos. Ahora, somos nosotros los que decidimos si vamos a llegar a la estatura que nos quiere llevar, con dolor o sin dolor. Eso ya depende de cada uno de nosotros. Porque acuérdense que multitudes salieron de la gran tribulación para llegar a la presencia de Dios. A través de tribulaciones, el Señor está trabajando su iglesia. Es mejor que suframos ahora, mi amado hermano. Es mejor que ahora sintamos los dolores. Porque después viene el refrigerio.
Amén. El Señor nos quiere dar refrigerio, pero primero quiere ver nuestra entrega. Primero quiere ver si nosotros nos consagramos a Él. Aquí no podemos hacer más que solo consagrar nuestra vida a ese Dios eterno. ¿Por qué le digo esto? Porque voy a invitar a que vayamos al capítulo 17 y versículo 1. Perdón. Después, 17:1, después de decir estas cosas, Jesús miró al cielo y dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también Él te glorifique a ti. Aquí al Señor ya no le está hablando a su discipulado. Aquí el Señor ya viene a entablar una plática con el Padre. ¿Por qué? Porque ya Él empieza a interceder por su discipulado. Y le dice: Padre, la hora llegó. Glorifica a tu Hijo en lo que Él te glorifica a ti. ¿De qué manera lo iba a glorificar? El Señor al Padre. ¿De qué manera lo iba a glorificar? Lo iba a glorificar en el momento que Él estuviera en la cruz. Porque ahí era donde Él iba a consumar lo que el Padre le puso a Él para venir a hacer a la tierra. Y que Él iba a terminar su carrera con gozo. Y también iba a vencer. Porque Él, mi amado hermano, una cosa que nosotros tenemos que ver es que a nosotros nos han mandado a que también tenemos que vencer. Y mejor si es más que vencedores, que es más todavía. Pero lo que el Señor vino a librar aquí a la tierra, ninguno de nosotros lo puede pasar. Porque Él no vino a pelear contra carne y sangre, hermanos. Él vino a pelear contra principados, gobernadores de maldad, contra huestes, potestades que se mueven en los aires. Amén. Principalmente al príncipe que mueve todo este sistema mundo, que es el mismo diablo. Contra él vino a pelear él. Contra potestades superiores todavía. Y donde él fue a vencer, donde él se hizo nada, fue en las profundidades de la tierra. Los hombres vieron que allí clavado en la cruz, vieron que lo bajaron y lo metieron a una tumba. Pero lo que el Señor consumió, nadie lo vio. Pero que sin embargo Él se lo reveló a su discipulado, hermanos. Amén. ¿Qué es lo que el Señor no nos puede a nosotros revelar si nosotros nos ponemos en la sintonía de Él? Si para Él no hay nada imposible. Y Él no es egoísta para no enseñar lo que Él le puede dar a sus hijos. Llegó un momento que el Señor le habla, ahí está, donde le dice: ustedes ya no son mis siervos, ya no los voy a llamar mis siervos, porque el siervo hace lo que su Señor le dice. Pero ustedes están conmigo, ustedes hacen todo lo que yo les digo. Ahora los voy a llamar mis amigos. Amén. Hermanos, en la Biblia lo que está escrito es que a Abraham lo llamaron amigo y a los discípulos el Señor les llamó mis amigos.
Nos llama mis hermanos. Y viene Él y les dice, a ustedes se les ha dado la facultad para saber las profundidades de Dios. Hermanos, es que eso es lo tremendo, que el Señor nos revela palabras verdaderas de Él, y sin embargo muchas veces nosotros nos ponemos aquí y no entra por nuestro sentido lo que Él nos quiere dar. Él a su discipulado en ese momento no le podía hablar todo lo que Él les iba a dar más adelante. ¿Por qué? Porque llega un momento que les dice, ustedes, yo tengo más para decirles, más para hablarles, pero ahorita no lo pueden llevar, no lo pueden sobrellevar. Pero va a llegar el momento en que van a entender y les van a hablar profundidades que ustedes ni saben qué es lo que... hermanos, esto es tremendo. Porque cuando llegó Nicodemo de noche a hablar con Jesús, y viene Nicodemo y empieza a cuestionar a Jesús, y el Señor le habla de un nuevo nacimiento. Nicodemo todavía una mentalidad que yo creo que ni a nosotros nos ocurriría, hermanos. Porque ni a mí se me ocurre pensar que yo voy a volver a meterme en el vientre de mi madre, ya viejo. Ya no está ella tampoco. Y viene Nicodemo y le habla al Señor de esa manera. Y si el Señor hubiera sido otro, le hubiera pegado la carcajada. Y ay, Nicodemo, qué tan ignorante sos. ¿Verdad? Pero no. El Señor le habla a Nicodemo y le dice, si no entiendes las cosas terrenas, ¿cómo te voy a hablar las cosas del cielo? Y no le dijo nada más que únicamente del nuevo nacimiento. Y viene Él y le habla a sus discípulos de que ellos se les iba a revelar cosas que en este mundo no se ve. Hermanos, cuando verdaderamente hay un cambio, un verdadero nacimiento de nuevo, el Señor hace a que se vivan cosas extraordinarias, cosas que son fuera de lo natural. Como cuando Pablo habla y dice, yo no sé si fui en el cuerpo o fui en el espíritu, pero me llevaron al tercer cielo. Hermanos, a mí solo me llevaron al cielito lindo. Se llama Natividad. Sí, es que verdaderamente, hermanos, nosotros si viéramos las grandezas que el Señor nos quiere mostrar, hombre. Pero es que la mente natural es la que más puede en todo. Es solo la mente natural. Cuando el Señor lo quiere sacar a uno de aquí. Entonces viene aquí y dice, pues tú has dado a tu Hijo autoridad sobre todo hombre para dar vida eterna a todos los que le diste. ¡Ah, hermano! ¡Qué sabroso eso! ¿Por qué? Porque viene Él y le dice al Padre, tú le diste autoridad al Hijo para que Él le dé vida eterna a todo aquel que tú le diste. Entonces, ¿de dónde salimos nosotros? ¿Ah? Nosotros salimos del Padre. Antes de venir nosotros a la tierra, estuvimos en la casa grande con el Padre. Gloria a Dios, mi amado hermano, dele palmas al Señor. No somos cualquier cosa. No somos la casualidad. Así nos tenía el diablo. Tirados ahí. A mí hasta me tuvieron que levantar y llevarme a una clínica. Pero ese no era mi destino. Porque ahora el Señor aquí me tiene glorificando su santo nombre. Entonces, salimos del Padre y hemos de volver al Padre. Hermano, esto es tremendo. Y con esto termino. Y la vida eterna consiste
en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. ¿Qué le parece? Ese es el objetivo. Ese es el propósito, porque el Señor nos sacó del lodo. ¿Qué el lodo? Del fango. ¿Qué del fango de, con el perdón, pero del, mejor no lo menciono? De ahí nos sacó el Señor, para que glorifiquemos el santo nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Jesucristo. Jesucristo, quien merece toda gloria y toda honra, el cual tiene todo en su mano y en el cual nosotros ahí sí que nos pegamos a él. Y entonces, mi amado hermano, tenemos que hacer algo en el cual solo tómelo como un consejo de llegar a, ¿cómo le digo? Como llegar a reconocer quién es Él, buscando ser lo mejor para Él. Y por eso le voy a invitar a que incline su rostro. Amén. Y le voy a leer este texto. Dice, vino a él una mujer teniendo un vaso de alabastro de un ungüento de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Él sentado a la mesa. Pero lo que a mí me llama la atención es que esta mujer no le importó cuánto tuvo que haber trabajado o tuvo que haber ahorrado para poder obtener este ungüento que ella llevó al lugar que ni siquiera había sido ella invitada. Y el Señor ahí estaba en la mesa cuando ella llegó y lo ungió con ese ungüento. Y dice que esta mujer llegó y empezó a besarle los pies, a secar sus lágrimas que caían a los pies del Señor con su mismo cabello. Ella estaba ahí tendida delante del Señor. Porque lo que ella estaba haciendo, mi amado hermano, probablemente que ni ella entendía lo que estaba haciendo. Lo que salía de ella era el agradecimiento hacia ese hombre que le había cambiado la vida. La palabra dice que probablemente ella es a la que le sacaron 7 espíritus, 7 demonios que andaba llevando. Era una mujer que llevaba una vida muy mala, muy de mala fama y todo. Y el Señor la sacó de ahí. Y eso que ella estaba haciendo no era nada para el agradecimiento que ella tenía hacia Él. Pero la palabra lo dice y Él también lo dice ahí donde ella, lo que estaba haciendo ella era prepararlo para su muerte. Lo estaba ungiendo porque el Señor ya estaba a punto de que lo colgaran en la cruz por nuestros pecados, por los pecados del mundo. Pero el mundo no lo conoció. Y no lo conoce todavía porque lo rechaza, mi amado hermano. Rechaza cuando viene un mensaje de salvación a su vida, pero que sin embargo puede más el que lo va a llevar al infierno. Pero gloria a Dios que los que estamos aquí hemos entendido. Y mantengámonos firmes delante del Señor.
porque la victoria es nuestra. Amén. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Este es un mensaje para aquel que todavía no conoce a Cristo Jesús. Yo casi no hablo así, pero esta tarde me atrevo a hablarle a alguien que pueda estar escuchando este mensaje. A alguien que tiene tal vez momentos de angustia, probablemente hasta de suicidio, porque el enemigo de eso se encarga, de matar, robar y destruir. Pero para eso apareció el Hijo de Cristo, de Dios, para venir a quitar el pecado del mundo. Y todavía estamos en el tiempo oportuno para que le entregues tu vida a nuestro Señor Jesucristo. Busca una iglesia donde se predique la verdad, no donde te hagan saltar únicamente de emoción. Y tu vida será libre de todo lo que el enemigo ha puesto en ti. Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, doy gracias esta tarde, Padre Santo, porque me has permitido hablar tu palabra, Señor. Yo te ruego, Padre Celestial, que guardes a los tuyos, Señor. Los que compraste con tu sangre, Señor maravilloso, guárdalos hasta el fin. Guárdanos, Señor, de toda cosa mala, porque sabemos que las luchas son fuertes, pero vencedores en Cristo Jesús. Gracias, Padre Santo, llévanos con bien a nuestros hogares, Señor. Bendice grandemente, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.